Bien, continuemos jugando con el CSS. Vamos a seguir jugando con las cajas. Volvemos para acá. Ahora estas cajas de acá, con el mismo CSS, yo también puedo dimensionarlas. Por ejemplo, yo quiero que esta caja 1 de acá ocupe el 50% de toda la pantalla. Para ello simplemente ponemos white, ancho, igual a 50%. Como vemos, solamente está ocupando la mitad de la pantalla. Ahora en el white también le puedo pasar una dimensión en píxeles. Por ejemplo, quiero que sea solamente 100 px. Volvemos para acá y miren, solamente 100 px. Ahora, dentro de CSS, los píxeles no son la única medida. También tenemos los em, que es más o menos la referencia así. Un em equivale a 16 px. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera directamente asignarle por acá 16 px, simplemente tendría que poner por acá un em o algo así. Y esos 16 px generalmente es el texto por defecto, no de los títulos, por ejemplo, aquí el título es H1, pero de los textos normales generalmente es la media, pero ya vamos a ir bien. Volviendo para acá, por ejemplo, yo quiero que este de acá sea 10M. Volvemos para acá, también puedo usar esa medida y como vemos es un poco más grande porque sería 10 por los 16px, ¿cierto? Lo mismo también con la altura, para ello ponemos height, por ejemplo, de 200px. Volvemos para acá y miren, automáticamente podemos empezar a redimensionar. Y así como hemos jugado con los bordes, por ejemplo, los bordes que habíamos visto por acá que se resalte, también puedo jugar con el grosor del resaltado del borde de la caja que estoy editando, en este caso al que estoy aplicando los estilos. Por ejemplo, yo quiero que el borde sea no un px, sino por ejemplo, ¿qué pasa si le ponemos un m directamente? Guardamos y miren, automáticamente se incrementó el borde. No me gusta con ese, lo vamos a dejar con un px, pero también puedo, vamos a ponerle 2, ¿ok? Y también este borde le puedo asignar yo un color. Luego del solid le puedo poner, por ejemplo, que sea el color green, verde. Volvemos para acá y miren, automáticamente cambio el color, ¿ok? Entonces de esta forma puedo seguir jugando. Ahora, los elementos como vemos por acá que reciben varios valores, ¿no? Como por ejemplo el white recibe un solo valor, el height recibe un solo valor, el border aquí recibe un valor, otro valor y otro valor. Estos elementos que reciben así varios valores generalmente son porque son desglosables. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner solamente border guión color, haciendo referencia a que solamente voy a especificar el color del borde de la caja. Por ejemplo, acá le pongo red, punto y coma, guardo, y miren, se pintó de rojo. Sin embargo, ahora aquí surge una pregunta. Pero Cristian, aquí ya le habíamos puesto el borde verde. ¿Por qué no está tomando ese verde? Porque el CSS siempre va a leer de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Esto se conoce como la propiedad cascada de CSS. Siempre va a leer de arriba hacia abajo. ¿Ok? Por tanto, por ejemplo, si yo acá yo vuelvo a poner un border color, por ejemplo, en este caso vamos a poner este de acá, miren, automáticamente se pintó del último borde. ¿Por qué? Porque está leyendo de arriba hacia abajo. Y a veces cuando mezclamos clases, acá no puedo pasarle una sola clase. Por ejemplo, podría pasarle acá una clase más, acá otra más y otra más. Generalmente cuando aplicamos ese tipo de clases, tenemos que tener en cuenta que siempre se va a aplicar la cascada. Se va a aplicar en este sentido. Primero esta clase. Si esta clase de acá sobrescribe algo, bueno, lo va a sobreescribir. Si esta otra de acá sobrescribe algo o altera algo que ya se hizo para acá, siempre va a ir tomando en ese orden. Primero esta y esta va a ser el último. La propiedad cascada de CSS. Ténganlo muy en cuenta. ¿Ok? Vamos a guardar esto de acá y vamos a volver para acá. Entonces, por ejemplo, ahora ya puedo borrar este green de acá y dejarlo, por ejemplo, nada más así. Y sabemos que se pintaría de color rojo. ¿Ok? Ahora también con los bordes podemos hacer más, podemos seguir jugando. Como les había dicho en clases anteriores, pueden revisar la documentación para seguir viendo qué cosas más podemos jugar. Aunque a medida que vayamos diseñando y creando algunos componentes visuales utilizando CSS, seguro que se les va a ir quedando muchas más cosas. ¿Ok? Pero por ejemplo, yo puedo hacer algo acá. No quiero que los bordes, por ejemplo, aquí sean tan picudos, así, de esta forma como vemos por acá. Entonces, si quiero cambiar eso, yo voy a utilizar la propiedad border radius, ¿ok? Radius. Y aquí, por ejemplo, especificarle cuánto quiero que cambie esto de acá. Por ejemplo, si le pongo 10px, veamos qué sucede. Miren, automáticamente esto se ovaló en 10 píxeles. Cambió el ángulo ahí, ¿ok? Entonces, con esto pueden ir jugando. Por ejemplo, quiero que cambie en 50px, por ejemplo.
Volvamos para acá y miren, automáticamente va cambiando. Con ello también podemos jugar. Entonces, así como he jugado con este border de acá en esa caja, yo puedo hacer, utilizando esta propiedad, que esta caja se vuelva prácticamente un círculo. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo acá border radius, esta vez del 50% de todo su contenido? ¿Qué sucede? Miren, se volvió como que un círculo, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, un círculo perfecto, lo que puedo usar, vamos a crear otro por acá. Por ejemplo, esta vez vamos a utilizar un div, que este div tenga un pequeño texto span, que diga, por ejemplo, jugando con los bordes. Jugando con border radius. ¿Ok? Entonces ahora aquí le vamos a pasar un class y que el class sea, por ejemplo, círculo. ¿Ok? Entonces voy a tomar esto de acá. Vamos a crear otro por acá. Pongo punto. Entonces, si yo quisiera un círculo perfecto, tengo que jugar siempre con las dimensiones. Entonces, por ejemplo, un círculo perfecto, lo que voy a hacer primero es crear un cuadrado. White, por ejemplo, vamos a crear de 200 px. Quiero un cuadrado, tendría que ser la altura también de 200 px. Ahora a esto yo puedo aplicarle un border radius que tome el 50% de su valor. ¿Ok? Guardo. Obviamente no pinta absolutamente nada por acá. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el border, ¿cierto? Entonces ahora aquí border 2 puntos, un px y siempre pongamos la palabra solid para que aparezca el border. Y miren, por acá tengo un círculo. ¿Ok? Bueno, todavía esto lo vamos a dejar por el momento, así que luego vamos a aprender a alinear esto utilizando otra técnica en CSS3. Bien, entonces miren, de esta forma estamos jugando nosotros con cada contenedor o caja de texto de acá. Ahora estas cajas también yo les puedo poner un fondo, como habíamos estado viendo creo que en alguna clase anterior. Para ello simplemente uso la propiedad background y por ejemplo le puedo poner este fondo de acá, un color y ahí está. ¿Ok? Entonces sigamos jugando ahora también con ese tema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora vamos a crear bloques inline? Estos generalmente son bloques que se apilan uno debajo de otro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si creo un bloque inline? Por ejemplo, un A por acá, que diga el primer bloque. Vamos a crear luego un span. Recuerden que estos son inline. Por ejemplo, segundo bloque. Y ahora vamos a crear un button, que sea, por ejemplo, tercer bloque. Guardo. Si volvemos para acá, miren, automáticamente todo esto se ha creado inline, ¿cierto? En la misma línea está absolutamente todo. Entonces yo voy a, por ejemplo, crear un estilo para acá, márgenes, punto márgenes. Este va a ser mi estilo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear margen 1 para acá. Y vamos a aplicar este estilo a nuestro primer elemento inline, a este de por acá. Ponemos class y le voy a aplicar este primer elemento. ¿Qué hago para acá? Simplemente acá yo puedo poner, por ejemplo, que quiero que tenga un margin, como habíamos visto, de, por ejemplo, de un M. Si vuelvo ahora al HTML, vemos que se ha separado un espacio para acá. Pero también puedo hacer lo siguiente, especificar el margin como habíamos visto nosotros en específico, ya sea top o left. En este caso tenemos margin, por ejemplo, a la izquierda. Quiero que sea de 2M. Ahora también puedo ponerle que el margen a la derecha sea, por ejemplo, de 5M. Y quiero que el margin para arriba, top, quiero que sea de 3M. Y quiero que el margen hacia abajo, la separación que vamos a tener con algún elemento que esté abajo, button, quiero que sea también de 3M. Guardo. Y miren, automáticamente este de acá se fue separando, aunque si nos damos cuenta no aplicó el margen hacia arriba, ni tampoco aplicó el margen hacia abajo. ¿Por qué? Porque generalmente los elementos inline, los márgenes solamente los aplican de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque se apilan, recuerden, en este sentido, en el sentido horizontal. ¿Ok? Yo puedo hacer ahora que este de acá se convierta como una caja de bloque. Para ello voy a utilizar la propiedad, por ejemplo, display, y decirle que quiero que te conviertas en un bloque y no en un elemento en línea. Pongo block, guardo y miren, automáticamente ahora sí empezó incluso a aplicar los márgenes, como vemos por acá, porque los bloques ya pueden recibir estos márgenes.
¿Ok? Ahora, todo esto que hemos escrito acá también se puede resumir de esta forma. Solamente poner la propiedad margin, dos puntos y empezar a colocar cada uno de estos por acá. Por ejemplo, yo le voy a poner 3M, 5M, 3M y 2M. Guardo. Voy a borrar todo esto de acá. Y miren, volvió a tomar los valores que estaban inicialmente. Pero, ¿por qué le puse yo en este orden y por qué lo puse de esta forma? Porque cuando nosotros queremos poner los márgenes de esa forma en CSS, debemos considerar como si fueran las manecillas del reloj empezando siempre arriba. Quiero un margen top hacia arriba, 3M. Quiero un margen top siguiendo las manecillas del reloj. Hacia la derecha sería 5M, hacia abajo 3M y hacia la izquierda 2M. Va en ese sentido, ¿ok? Obviamente si quieren especificarlo cada uno podrían hacerlo, pero así también se resumen líneas de código, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si creo el estilo que diga margen o márgenes, ¿no? Márgenes 2 por acá. Y este márgenes 2 lo voy a aplicar hacia el botón que tengo por acá. Por ejemplo, acá, class, y ya está. Y yo voy a hacer ahora, ya no vamos a jugar con los márgenes exteriores, sino con los interiores. Por ejemplo, yo puedo poner padding, y siguiendo la lógica que habíamos hecho para acá, en padding también aplica esto. Por ejemplo, quiero que este botón para arriba tenga un 2M, para la derecha, por ejemplo, 5M, para abajo, otra vez un 2M, y para la izquierda, por ejemplo, otra vez un 5M para que esté algo uniforme. Guardo, vamos a ponerle un background, por ejemplo, un color, background, que se note, por ejemplo de acá, guardo, volvamos para acá, y miren, ahí está el botón, se ha pintado tal cual con los márgenes que lo habíamos especificado. Es más, si a ese botón le aplicamos los borders que habíamos aprendido, por ejemplo, pongo border, radius de 10px, miren cómo va quedando nuestro botón que tenemos por acá. Es más, podemos aplicarle un border radius mayor, 20px. Miren, estamos ya creando un botón de esta forma, aunque está heredando el border de algún lado y nosotros no le hemos pasado un border. Vayamos a ver qué sucedió por acá. Voy a separarlo un poco para que se note, estamos dándole estilos a este de acá, a márgenes 2. Y claro, está agarrando esto de acá porque el color por defecto que le asigna el navegador o HTML es ese color negro. Entonces yo puedo cambiarle el color simplemente con la propiedad color. Por ejemplo, quiero que sea un white, un blanco. Guardo y miren, ya va quedando de esta forma este botón. Similar a ello, vamos a seguir jugando con más de CSS en la siguiente clase.